Hace exactamente 24 horas, el imperio estadounidense dio otro paso audaz en su conquista del Ártico. No con tanques ni bombardeos, al menos no todavía, sino con amenazas económicas contra sus propios aliados. El 21 de enero de 2026, Donald Trump llegó a Davos, Suiza, para anunciar un marco de acuerdo futuro sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN. Pero lo que realmente importa ocurrió un día antes. Los mercados financieros globales se desplomaron 2,06%, la peor caída desde octubre, cuando Trump amenazó con aranceles del 10% a 8 países europeos de la OTAN si no entregaban Groenlandia a Estados Unidos. Estamos presenciando algo histórico, una potencia imperial exigiendo abiertamente el territorio de un aliado, usando coerción económica, mientras 56.000 groenlandeses miran atónitos cómo potencias extranjeras negocian su futuro sin invitarlos a la mesa. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Hemos entrado en una nueva fase del imperialismo donde ni siquiera disfrazan las intenciones coloniales. Ahora es directo, descarnado, queremos tus recursos, y si no cooperas, te destruiremos económicamente. El secretario del Tesoro Scott Bessent lo dejó clarísimo en Davos: Dinamarca misma es irrelevante. Un aliado de la OTAN que envió tropas a Afganistán, reducido a irrelevante porque se atreve a no vender territorio. Y si Dinamarca es irrelevante, ¿qué somos nosotros en América Latina, que es cualquier país mediano en este nuevo orden donde el poder económico y militar define quién importa? Analicemos los hechos con un análisis marxista de clase, siguiendo el dinero e identificando los intereses materiales que los medios corporativos ocultan. El 18 de enero, Trump anunció aranceles del 10% a 8 países europeos de la OTAN: Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Francia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Finlandia. La razón: participan en ejercicios militares de la OTAN en el Ártico, pero se niegan a facilitar la adquisición estadounidense de Groenlandia. Los aranceles entrarían en vigor el 1 de febrero, aumentando a 25% si no había acuerdo antes del 1 de junio. 25% contra tus aliados más cercanos. Estados Unidos no amenazó a Rusia con estos aranceles. No amenazó a China. Amenazó a Alemania, Francia, Reino Unido, países que albergan bases militares estadounidenses. El 20 de enero, el S&P 500 cayó 2,06%, borrando miles de millones. Los inversores entendieron algo aterrador: las reglas han cambiado. Ya no existe certidumbre de alianzas. Lo único que importa es el poder descarnado y los intereses económicos inmediatos. El capitalismo estadounidense, en su fase de declive imperial, decidió que la lealtad de aliados no vale nada si no se traduce en concesiones materiales. El 21 de enero llegó Davos. Trump arribó con 3 horas de retraso porque Air Force One tuvo problemas eléctricos y debió regresar, un detalle simbólico, incluso el avión del imperio falla. Cuando finalmente subió al escenario del Foro Económico Mundial, hizo su declaración más clara sobre el uso de fuerza. La gente pensó que usaría la fuerza. No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Muchos medios celebraron esto como moderación. Pero escuchen lo que dijo justo antes: probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré. ¿Ven la amenaza implícita? No usaré fuerza porque no la necesito, ustedes van a ceder bajo presión económica. Y si no ceden, la opción militar permanece. Durante ese discurso, Trump confundió Groenlandia con Islandia 4 veces. Dijo que la OTAN lo amaba hasta los últimos días cuando les dije sobre Islandia. Dijo que el mercado de valores cayó ayer por Islandia. El hombre amenazando con destrozar la Alianza Atlántica ni siquiera sabe el nombre del territorio que exige. No es un error menor. Es revelador. Para Trump, para la clase capitalista que representa, Groenlandia no es un lugar con historia y 56.000 seres humanos con aspiraciones. Es un gran pedazo de hielo en medio del océano, como él mismo dijo. Un activo, un recurso, una pieza en el tablero geopolítico. Ahora bien, aquí viene lo importante: Trump no está actuando irracionalmente. Está siguiendo una lógica capitalista perfectamente coherente. Groenlandia contiene yacimientos masivos de tierras raras, minerales esenciales para turbinas eólicas, vehículos eléctricos y tecnología militar avanzada. China controla aproximadamente 70% de la producción mundial de tierras raras.
Si Estados Unidos quiere mantener dominación tecnológica y militar, necesita fuentes alternativas. Groenlandia las tiene. Además, el cambio climático está derritiendo el hielo ártico, abriendo nuevas rutas de navegación que reducirían el tiempo de tránsito entre Europa y Asia en semanas, rutas que valen literalmente billones de dólares en comercio global. Quien controla el Ártico controla esas rutas. Y finalmente, hay estimaciones de reservas masivas de petróleo y gas natural bajo el hielo groenlandés. Desde una perspectiva marxista, Estados Unidos no necesita Groenlandia para defenderse de Rusia o China. Esa es la narrativa mediática para manufacturar consentimiento. La verdadera amenaza que enfrenta es económica. La hegemonía del dólar está siendo desafiada por los BRICS, el comercio global se desacopla del sistema dominado por Washington y el capitalismo estadounidense necesita desesperadamente asegurar recursos estratégicos para mantener su posición. Los militares hablan de seguridad nacional, pero significan seguridad para la acumulación de capital, seguridad para márgenes de ganancia corporativos, seguridad para el complejo militar industrial que necesita amenazas constantes para justificar presupuestos de casi $1 billón anuales. Escucha como Trump lo articuló en Davos: cada aliado de la OTAN tiene la obligación de poder defender su propio territorio. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente entiende. No habla de defensa colectiva. Establece jerarquía. Estados Unidos es la gran potencia, ustedes son subordinados, y si no pueden defender su territorio, según nuestros estándares, nosotros lo tomaremos. Es lenguaje imperial sin disfraces. Y sobre el artículo 5 de la OTAN, que garantiza defensa mutua, Trump dijo: el problema con la OTAN es que nosotros estaremos ahí para ellos al 100%. Pero no estoy seguro de que ellos estarán ahí para nosotros. Esto del presidente del país que invocó el artículo 5 después del 11 de septiembre y arrastró a toda la OTAN a Afganistán por 20 años. La hipocresía es asombrosa. Las alianzas solo importan cuando sirven intereses estadounidenses. Bessent, parado en Davos delante de líderes empresariales europeos, les dijo que respiren profundo y no tengan esta ira refleja ante las amenazas de Trump. Que esperaran a escuchar los argumentos de Trump porque van a ser persuadidos. Luego, cuando le preguntaron sobre inversionistas europeos retirando fondos en protesta, respondió: el tamaño de la inversión de Dinamarca en bonos del Tesoro estadounidense, como Dinamarca misma, es irrelevante. Un país de casi 6 millones, con una economía avanzada y sistema de bienestar social envidiable, reducido a irrelevante porque su territorio autónomo no está en venta. La ministra de Groenlandia para Negocios y Recursos Minerales, Naaja Nathanielsen, respondió con dignidad: esta es una situación completamente nueva donde un aliado está amenazando con anexarnos o incluso ocuparnos. No queremos ser estadounidenses, y hemos sido bastante claros al respecto. 56.000 personas diciendo no a la potencia más poderosa del mundo. Pero en las reuniones entre Trump y Rutte, en las negociaciones del marco de acuerdo, estaba Groenlandia representada. No. Se decide su futuro sin ellos, exactamente como se decidió el futuro de Hawái en 1898, de Puerto Rico, de tantos pueblos colonizados a lo largo de la historia imperialista. Muchos dirán: pero espera, ¿no es cierto que Rusia y China son amenazas en el Ártico? Y sí, es cierto. Rusia ha reabierto bases militares soviéticas en el Ártico, China se declara nación casi ártica, invirtiendo fuertemente. Todas las grandes potencias compiten por recursos y posición estratégica. Pero aquí está la diferencia crucial: ni Rusia ni China están amenazando aranceles del 25% a aliados de la OTAN para obtener Groenlandia. Estados Unidos sí. La amenaza inmediata a la seguridad del Ártico no viene de Pekín o Moscú. Viene de Washington, dispuesto a destrozar la Alianza Atlántica que supuestamente ha garantizado seguridad europea durante 75 años. El presidente francés Emmanuel Macron en Davos, con sus gafas de sol azules que usaba por una condición ocular: preferimos el respeto a los matones. No nombró a Trump, pero todos sabían. Macron continuó: estamos llegando a un momento de inestabilidad. Un cambio hacia la autocracia, contra la democracia. Pero también un cambio hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y las únicas leyes que importan son las del más fuerte. Y las ambiciones imperiales están resurgiendo. Un presidente francés, representante de otra potencia imperialista histórica, acusando a Estados Unidos de imperialismo. Los tiempos han cambiado. El primer ministro canadiense Mark Carney fue más directo:
el mundo está en medio de una ruptura, no una transición. El viejo orden no va a volver. Advirtió que las grandes potencias habían comenzado a usar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades a explotar. Y agregó, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Canadá, que Trump también ha bromeado sobre convertir en Estado 51, sabe exactamente de qué hablan. Si eres país rico en recursos pero militarmente débil comparado con Estados Unidos, estás en el menú. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que sería un error imponer aranceles, añadiendo que la seguridad en el Ártico solo puede lograrse juntos. Francia solicitó formalmente ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, ofreciéndose a contribuir. Esto es seguridad real, aliados trabajando juntos para defender territorio aliado. Lo que Trump hace no es seguridad. Es toma hostil corporativa a nivel geopolítico. El marco de acuerdo que Trump anunció el 21 de enero, según comunicado oficial de la OTAN, se centrará en garantizar la seguridad del Ártico a través de esfuerzos colectivos de aliados y las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca obtengan un punto de apoyo en Groenlandia. Observa el lenguaje, Groenlandia finalmente tiene asiento en la mesa, pero solo para discutir cómo garantizar que Rusia y China no obtengan influencia. No para discutir si Groenlandia quiere ser parte de Estados Unidos. Eso ya está decidido en Washington. La única pregunta es cómo estructurar la transferencia. Trump asignó al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y a su enviado especial Steve Witkoff para liderar negociaciones. El mismo Witkoff que se reunirá con Vladimir Putin en Moscú el 22 de enero. El mismo Rubio que actualmente sirve como secretario de Estado, asesor interino de Seguridad Nacional y archivista nacional interino simultáneamente. Ahora déjame llevarte más profundo en el análisis marxista. El capitalismo estadounidense está en crisis estructural de largo plazo. La tasa de ganancia cae, la desigualdad alcanzó niveles de la Edad Dorada y, más importante, el sistema del dólar como moneda de reserva mundial está siendo desafiado. Los BRICS desarrollan sistemas de pago alternativos, comercian en monedas nacionales, compran oro en cantidades récord. El petrodólar, acuerdo que sostuvo la hegemonía estadounidense desde los 70, está bajo presión sin precedentes. En este contexto, el capital estadounidense necesita desesperadamente dos cosas. Primero, asegurar recursos estratégicos que den ventaja competitiva en industrias del futuro, tecnologías verdes, vehículos eléctricos, computación cuántica, todas dependientes de tierras raras. Segundo, demostrar fuerza, mostrar que Estados Unidos todavía puede proyectar poder y doblegar voluntades, porque si esa percepción se desmorona, el dólar colapsa. Groenlandia cumple ambas funciones, recursos y demostración de poder. Hay otra capa. El complejo militar industrial necesita amenazas para justificar presupuestos masivos. Durante 40 años fue la Unión Soviética. Luego el terrorismo. Ahora China y Rusia. Para mantener esta narrativa necesitan constantemente construir crisis, señalar peligros, expandir el concepto de seguridad nacional. Y así, un territorio autónomo de 56.000 personas se convierte en prioridad de seguridad nacional de primer orden porque permite justificar mayor gasto militar, mayores despliegues, mayor inversión en armas, mayores ganancias para Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, toda la red de contratistas de defensa. La clase trabajadora groenlandesa, que vive principalmente de la pesca, que construyó sociedad con altos niveles de bienestar bajo autonomía danesa, mira esto con horror. No fueron consultados cuando Trump decidió que su tierra estaba en venta. No cuando Bessent declaró a Dinamarca irrelevante. No cuando Trump y Rutte acordaron un marco para su futuro. Son tratados exactamente como los pueblos indígenas de Hawái cuando Estados Unidos anexó esas islas, como los puertorriqueños, como todos los pueblos colonizados, obstáculos inconvenientes en el camino de la acumulación de capital. Los trabajadores europeos tampoco fueron consultados. Cuando esos aranceles del 10% o 25% entren, ¿quién pagará? No los CEOs de multinacionales que trasladarán costos. Serán trabajadores ordinarios viendo precios más altos en productos importados. Pequeños negocios dependientes del comercio transatlántico. Empleados de industrias que enfrentan retaliación. Mientras tanto,
Presupuestos de defensa crecen, dinero fluye al complejo militar industrial, programas sociales se recortan porque no hay dinero para salud o educación, pero siempre hay para armas. Esta es la lógica del capitalismo imperialista. La clase capitalista de una nación usa el poder del Estado para extraer recursos de otras naciones, y dentro de cada nación, la clase trabajadora paga costos mientras la burguesía acumula recompensas. Trump no es aberración. Es el capitalismo mostrando su cara real, sin la máscara liberal de derechos humanos y democracia que normalmente usa. Mira el patrón histórico. En el siglo XIX, Estados Unidos anexó Hawái después que plantadores azucareros orquestaran un golpe contra la monarquía hawaiana. Justificación: seguridad nacional, necesitamos puerto en el Pacífico. Realidad: ganancias del azúcar y posicionamiento estratégico. En 1867, Estados Unidos compró Alaska a Rusia. Justificación: expansión continental, destino manifiesto. Realidad: oro, petróleo, recursos naturales, bloquear expansión rusa. Ahora, 2026, Estados Unidos quiere Groenlandia. Justificación: seguridad contra Rusia y China. Realidad: tierras raras, rutas de navegación árticas, hidrocarburos, demostración de que el imperio todavía puede tomar lo que quiere. Hay otro elemento en este patrón: Venezuela. Hace semanas, en enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo operación militar que capturó al presidente Nicolás Maduro y tomó control del país. Trump se jactó en Davos que Venezuela ganará más dinero en 6 meses que en 20 años, que todas las grandes petroleras están entrando, que es algo hermoso de ver. No mencionó que sucedió por fuerza militar, violando toda noción de soberanía nacional y derecho internacional. Y funcionó. Maduro removido, petróleo venezolano fluye bajo control estadounidense, Trump se siente empoderado, según funcionarios de la Casa Blanca. ¿Qué mensaje envía? Que la fuerza funciona. Que puedes ignorar derecho internacional si tienes suficiente poder militar. Que la soberanía de otras naciones es solo sugerencia. Y si funcionó en Venezuela, ¿por qué no en Groenlandia? Claro, Trump dice ahora que no usará fuerza, pero el precedente está establecido. La opción permanece. Y la amenaza implícita es clara: cooperen o enfrentarán consecuencias económicas tan severas que desearían que hubiera sido fuerza militar. ¿Qué significa para el resto del mundo? Hemos entrado en nueva era del imperialismo descarnado. Durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el imperio operaba a través de instituciones multilaterales, el FMI, Banco Mundial, OMC, creando sistemas de dominio que al menos pagaba tributo verbal a conceptos como soberanía nacional. Ahora ni eso. Ahora es: dame lo que quiero o te destruyo económicamente. Hoy es Groenlandia. Ayer fue Venezuela. Mañana podría ser cualquier país con litio en Bolivia, cobre en Chile, petróleo en Medio Oriente, tierras raras en África. Si tienes recursos que el capitalismo estadounidense necesita y no tienes fuerza militar para defenderte, estás en el menú. Esto tiene profundas implicaciones para América Latina. Trump ya bromeó sobre hacer de Canadá el Estado 51. Ha amenazado a Colombia, México, tomó Venezuela. Ha declarado: este es nuestro hemisferio. Es la doctrina Monroe en esteroides, retorno explícito a la era cuando Estados Unidos veía todo el continente como patio trasero privado donde podía intervenir a voluntad. Para nosotros en América Latina, no es amenaza teórica. Es nuestra realidad histórica: décadas de golpes respaldados por la CIA, intervenciones militares, programas de ajuste estructural que destruyeron economías. Y ahora, después de años pensando que tal vez habíamos superado esa era, Trump nos dice abiertamente: nada ha cambiado, ustedes siguen siendo subordinados, y si no cooperan, los aplastaremos. La clase trabajadora global tiene que entender: no hay imperios buenos y malos. Rusia es imperialista en Ucrania. China en su forma de relacionarse con África y América Latina. Y Estados Unidos es imperialista en todas partes. Pero en este momento, en esta crisis específica sobre Groenlandia, Estados Unidos es el agresor inmediato, la potencia amenazando destrozar alianzas de 75 años, el poder tratando a pueblos soberanos como mercancías en venta. Y nuestra solidaridad tiene que estar con los 56.000 groenlandeses que dicen: no queremos ser estadounidenses, con trabajadores daneses que rechazan vender territorio, con trabajadores de todo el mundo viendo cómo el capitalismo en crisis se vuelve cada vez más agresivo.
La historia enseña que los imperios en declive se vuelven más agresivos, no menos. El Imperio Británico, perdiendo posición dominante en el siglo XX, provocó conflictos masivos tratando de mantener control. La Unión Soviética, en años finales, se atrincheró en Afganistán en intento desesperado por mantener esfera de influencia. Y ahora Estados Unidos, viendo hegemonía desafiada por China, el dólar amenazado por BRICS, su porcentaje del PIB global disminuyendo año tras año, recurre a tácticas cada vez más desesperadas. Groenlandia es solo el último ejemplo, pero no será el último. Sin embargo, hay esperanza en la resistencia. Cuando groenlandeses dicen claramente no queremos ser estadounidenses, cuando miles se manifiestan en Nuuk, cuando incluso líderes europeos que normalmente aplauden cada movimiento estadounidense dicen abiertamente esto es inaceptable, vemos grietas en el consenso imperial. El emperador está desnudo, el poder estadounidense no es infinito, la resistencia es posible. Macron puede representar la burguesía francesa, pero cuando se para en Davos y dice preferimos respeto a matones, reconoce realidad que movimientos sociales hemos dicho por décadas, Estados Unidos no es socio confiable, es matón imperial. La pregunta es qué hacemos con este conocimiento. Como clase trabajadora global, como pueblos del sur global, como cualquiera que se oponga al imperialismo, necesitamos construir solidaridad internacional. Los trabajadores groenlandeses necesitan saber que no están solos. Los trabajadores daneses que apoyamos su negativa a vender territorio. Los trabajadores estadounidenses hartos de vivir en imperio en decadencia mientras salarios se estancan y salud se desmorona necesitan saber que tienen aliados en el mundo. Y todos necesitamos entender que mientras el capitalismo exista, estas crisis imperialistas seguirán surgiendo, porque el capitalismo requiere expansión constante, nuevos mercados, nuevos recursos, y cuando enfrenta límites, recurre a la fuerza. El análisis marxista nos da herramientas para entender esto no como eventos aleatorios, no como locura de un hombre individual, sino como lógica sistémica de un modo de producción en crisis. El capitalismo generó el imperialismo genera guerras y conquistas, y solo superando el capitalismo podremos superar el ciclo interminable de dominación y resistencia. Pero en el corto plazo, en esta crisis inmediata, nuestra tarea es clara, defender el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación, oponernos a la agresión imperial estadounidense y construir redes de solidaridad que necesitaremos para batallas venideras. Porque si hay algo seguro, es esto, Groenlandia no será la última. El imperio no se detendrá aquí. Ya está mirando el próximo objetivo, el próximo recurso, el próximo territorio que puede catalogar como irrelevante excepto por lo que puede extraer. Y nuestra respuesta debe ser unánime y clara. Cuando el imperio dice irrelevante, nosotros decimos dignidad. Cuando el imperio dice en venta, nosotros decimos no está en venta. Cuando el imperio dice mi hemisferio, nosotros decimos nuestros pueblos, nuestros recursos, nuestro futuro. La lucha por Groenlandia es la lucha por Venezuela, es la lucha de cada nación pequeña contra imperialismo voraz, es la lucha de la clase trabajadora global contra el capital global. Y en esta lucha, el conocimiento es poder. Entender los mecanismos reales del imperialismo, ver a través de la propaganda sobre seguridad nacional para identificar intereses de clase realmente en juego, eso es el primer paso hacia resistencia efectiva. Solo cuando entendemos cómo funciona el sistema podemos comenzar a desmantelarlo. Groenlandia nos muestra el futuro del orden mundial si no cambiamos rumbo, un futuro donde fuerza bruta y poder económico determinan todo, donde alianzas no significan nada, donde pueblos pequeños están constantemente bajo amenaza, donde derecho internacional es solo palabras en papel. Pero Groenlandia también nos muestra resistencia, 56.000 personas diciendo no a la potencia más poderosa del planeta. Si ellos pueden resistir, nosotros podemos resistir. Si ellos pueden defender su dignidad, nosotros podemos defender la nuestra. Y juntos, unidos en solidaridad internacional, podemos construir un mundo donde ningún país sea irrelevante, donde ningún pueblo esté en venta, donde la autodeterminación sea derecho, no privilegio. Este es el momento de elegir de qué lado de la historia estar. La historia juzgará no solo a los imperios por su agresión, sino a todos nosotros por nuestra respuesta. Groenlandia está resistiendo. El sur global está despertando a la realidad de que el viejo orden está muriendo, y el nuevo orden será determinado por quien organiza mejor, quien resiste más efectivamente, quien construye alianzas más fuertes. Que este sea nuestro compromiso,
resistir el imperialismo, defender la autodeterminación y construir el poder de la clase trabajadora internacional hasta que ningún Trump, ningún imperio, ningún capital pueda declarar a ningún pueblo irrelevante nunca más.